Muy buenas noches. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy relacionado a lo que es la investigación científica. Algo que probablemente hayan investigado ya la anterior semana y motivo por el cual vamos a hacer un refuerzo teórico. Eh, si tienen alguna duda a lo largo de la presentación, habilitan el micrófono y me hacen la pregunta sin ningún temor. No voy a poder leer los mensajes porque voy a estar visualizando la presentación, a menos que justo ese momento me salte esta ventana. Pero espero que eso no ocurra. Entonces, vamos a iniciar eh, la sesión. Espérenme un minutito, alguien quiere entrar. Ya está. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver lo que es la investigación científica, las funciones de la investigación científica, a los enfoques de la investigación, que puede ser un enfoque cuantitativo o un enfoque cualitativo. Empezaremos con la investigación científica. Investigar viene de la palabra latina sustantiva vestigio, que significa seguir la huella. También se puede interpretar investigia ire, que significa ir en pos de unos vestigios, de unos rastros. Sus sinónimos son indagar, inquirir, buscar dando un rodeo, rastrear, hacer diligencias para descubrir una cosa u averiguar, según Bejar en un documento de 2008. La que la mayoría utiliza cuando se habla de investigación científica es la de Hernández, y una que me parece también muy interesante, que es de Sabino, pero que la he encontrado en un libro de Arias. Dice, una investigación puede definirse como un esfuerzo que se emprende para resolver un problema. Claro está, un problema de conocimiento. Esta definición de Sabino, 2002, que se encuentra en Arias, 2012, es uno de los que me gusta como definición, porque dice que la investigación científica trata de resolver problemas, es decir, lo que nosotros vamos a resolver son problemas que tienen que ver con el conocimiento en este caso particular, ¿no? Entonces, la otra definición dice, eh, la investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno. Este es de Hernández, 2010. Eh, entonces, la investigación además son procesos sistemáticos porque siguen algún tipo de orden, críticos porque cuando se hace investigación siempre se trata de cuestionar la realidad que nos rodea, empíricos porque están basados en la experiencia y que se utilizan todos estos para estudiar algún determinado fenómeno. La investigación científica es un proceso metódico. ¿Eso qué quiere decir? Que sigue un método sistemático, una serie de pasos que están relacionados entre sí, dirigido a la solución de problemas o preguntas científicas. Aquí es otro de los elementos muy importantes. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestros problemas en algún momento los vamos a tener que plantear en forma de pregunta científica, mediante la producción de nuevos conocimientos, los cuales constituyen la solución o respuesta a tales interrogantes. Lo que estábamos mencionando, ¿no? Cuando nosotros vamos a realizar una investigación, lo que vamos a querer es responder a una pregunta de investigación, que es cómo se formula un problema. Y al responder esta pregunta de investigación, nosotros vamos a producir nuevo conocimiento. Esa es la idea, digamos, según Arias 2012. ¿Cuáles son las características de la investigación científica?
Primero, el descubrimiento de algún aspecto de la realidad. Lo que queremos siempre es, a partir de la investigación, eh, comprender mejor la realidad. La producción de un nuevo conocimiento, el cual puede estar dirigido a incrementar los postulados teóricos de una determinada ciencia. Eso cuando hablamos de una investigación pura o una investigación básica. O puede tener una aplicación inmediata en la solución de problemas prácticos, una investigación aplicada. Entonces, lo que aquí estamos diciendo es que hay dos tipos de investigación. Una que es pura o básica, cuando vamos a aumentar postulados teóricos, es decir, vamos a aumentar una teoría, vamos a aumentar una ley, vamos a aumentar un teorema, o es una investigación aplicada cuando vamos a resolver problemas prácticos. Eh, Básicamente, en la mayoría de los casos, nosotros resolvemos problemas prácticos y estamos hablando de una investigación denominada aplicada desde nuestra área. Es decir, para todo lo que tiene que ver con tecnologías de información y comunicación y sistemas de información. Además, decimos es coherente, es intencional, es planificada, reflexiva, secuencial, sistemática. Es coherente porque sus fases, etapas, operaciones y estrategias están íntimamente relacionadas e interactúan para probar una hipótesis. ¿Cuál es la idea? En la investigación científica, que va a tener ciertas fases, ciertas etapas. Estas se van a relacionar íntimamente entre sí con un objetivo, el de probar una hipótesis. Es intencional, porque la voluntad del investigador está orientada a observar nuevos hechos y producir nuevos conocimientos. Es intencional desde el momento en que ustedes deciden hacer esa tesis o ese proyecto de grado. Es su voluntad. Es planificada, porque los objetivos que se persiguen son formulados con anticipación y previsión. Por eso nosotros en esta etapa formulamos un perfil de tesis. Y seguramente, seguramente para la siguiente etapa, ¿no? A partir de los objetivos planteados en este perfil, se va a continuar, ¿no? El desarrollo de la tesis o proyecto de grado. Es reflexiva porque es un procedimiento pensado y razonado con detenimiento y profundidad que conduzca a lograr el objetivo de investigación. Aquí estamos hablando ya de muchas cosas. Hemos hablado de problemas que se formulan en forma de preguntas, de probar una hipótesis, de lograr el objetivo de la investigación. Entonces, como vemos, desde la concepción teórica de lo que es la investigación científica, ya estamos viendo las pautas de los elementos que son necesarios en una investigación, como lo es una pregunta de investigación, un objetivo de investigación, la hipótesis de investigación. Es secuencial, porque el desarrollo de la investigación científica supone el conocimiento de fases previas. Entonces, aquí vamos a ver desde la perspectiva, por ejemplo, desde un enfoque cuantitativo, las fases van una secuencialmente después de otra. En el enfoque cualitativo hay una interacción con alguna. A lo largo de las fases se interactúa con una, que es la revisión de la teoría y del conocimiento. Pero siguen fases. Es sistemática, porque es un conjunto de fases, operaciones y estrategias ordenadas y agrupadas secuencialmente para alcanzar la verdad. Eso según Domínguez, 2015, ¿no? ¿Cuáles son las funciones de la investigación científica? ¿Para qué nosotros realizamos una investigación y utilizamos la investigación científica? ¿Con qué objeto? Para producir nuevos conocimientos. Estos nuevos conocimientos, ¿qué van a ser? Como decíamos, teorías, leyes, principios,
categorías que van a, que describen, expliquen, definan y predigan los hechos de la realidad, ¿no? Esa es la idea. Eh, ¿Para qué hacemos la investigación científica? Para descubrir nuevos hechos de la realidad, así como nuevas relaciones entre ellos. Tenemos que entender que la investigación científica trata de permitir una comprensión de la realidad que nos rodea. Resolver problemas trascendentales que afectan a un determinado sector de la población. Nuevos sistemas de tratamiento aplicativo y teórico para situaciones problemáticas de la realidad social y natural, ¿no? Entonces, esas son las funciones de la investigación, según Domínguez también de 2015. ¿Cuáles son los enfoques de la investigación? A lo largo de la historia de la ciencia han surgido diversas corrientes de pensamiento, como el empirismo, el materialismo dialéctico, el positivismo, la fenomenología, el estructuralismo y diversos marcos que se denominan interpretativos, como la etnografía, el constructivismo, que han originado diferentes rutas en la búsqueda del conocimiento. Desde el siglo pasado, estas se han ido polarizando en dos corrientes cuando se habla de investigación científica. En un enfoque que se denomina cualitativo y en un enfoque que se denomina cuantitativo. Estos enfoques emplean procesos que son cuidadosos, metódicos y empíricos, ¿no? Cuando hablamos de empíricos, recuerden, estamos hablando de aquellos que están relacionados a la experiencia en su esfuerzo para generar conocimiento. Porque por lo que la definición previa de investigación, la que hemos visto en los anteriores diapositivas, se aplica tanto al enfoque cualitativo como al enfoque cuantitativo. Además, utilizan términos generales, 5 fases que son muy similares y están relacionadas entre sí. Esto es para este autor, para Grinnell, una definición un poco más antigua de 1997, donde se conocen las mismas fases que tienen o son muy similares en estos enfoques. Pero como vamos a ver más adelante, según Hernández Sampieri, hay diferencias entre las fases tanto cuantitativa como cualitativa. Entonces, para Grinnell, las fases son, primero, llevar a cabo la observación y evaluación de fenómenos. Nosotros nos preguntamos sobre algo de la realidad que nos rodea, ¿no? Lo que decimos es, ¿por qué el número de datos presenta un comportamiento, un patrón que nosotros podemos analizar? ¿Cómo es posible encontrar ese patrón? Porque este patrón después determina comportamientos que son muy diferentes al que nosotros encontramos en una base de datos, por ejemplo. Y a partir de eso, establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y evaluación realizada. Entonces nosotros podemos decir, analizando esos patrones de datos, que ocurre un determinado fenómeno, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de algoritmos de machine learning, cuando trabajamos con un dataset, con un conjunto de datos, no se puede observar algún sentido de los datos. Por ejemplo, tenemos datos que se han recolectado de diferentes síntomas o imágenes de algún tipo de enfermedad, una sintomatología, y nosotros hacemos una suposición, ¿no? Ahí en ese momento decimos, eh, viendo los datos, todas las personas tienen este problema porque presentan A, B, C en la mayoría de los casos. Entonces hacemos una suposición. Creo que ese es el problema. Digo. Luego, ¿qué decimos? Demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento. Entonces le vamos a aplicar un algoritmo de machine learning a este dataset para ver si tiene fundamento lo que estamos diciendo. Revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis, hacemos correr nuestro algoritmo de machine learning, lo entrenamos un 80-20, 80% para entrenar, 20% para probar, y vemos si realmente lo que decíamos concuerda, ¿no? Con la suposición.
con el resultado. Y finalmente propone nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar y fundamentar las suposiciones e ideas, incluso para generar algunas otras. Entonces, nosotros estamos diciendo que ya en esta última parte podemos decir, aparentemente los algoritmos de Machine Learning están funcionando bien en conjuntos de datos, en un dataset grande que determine, como les decía, que determine algún tipo de sintomatología, ¿no? Es algo que realmente pasa. Entonces, esos son los que se pueden utilizar. Ahora hablaremos en particular del enfoque cuantitativo. En el caso del enfoque cuantitativo, nosotros decimos, usa la recolección de datos para probar la hipótesis, con base en una medición numérica y el análisis estadístico, con el objeto de establecer patrones de comportamiento y probar teorías. Una hipótesis es una teoría que se debe probar. Una hipótesis es una teoría que se debe probar. Entonces, nosotros al final de la investigación vamos a probar esa teoría y vamos a decir si esa teoría funciona o no funciona. ¿Cómo? En el enfoque cuantitativo, a partir de una medición numérica y un análisis estadístico. ¿Cuál es el principio del enfoque cuantitativo? Que se presenta un conjunto de procesos, como habíamos definido en la investigación. Decimos que es secuencial y probatorio. ¿Qué quiere decir secuencial? Que va una fase tras otra, fase tras otra. ¿Y qué quiere decir probatorio? Probatorio quiere decir que su objetivo es probar una teoría, una hipótesis. Entonces decimos, cada etapa precede a la siguiente y no podemos brincar o eludir pasos. El orden es riguroso, aunque desde luego podemos redefinir alguna fase, pero desde cualquier punto de vista tiene que ir una después de otra, una después de otra. Como les decía, para Hernández Sampieri, estas son las fases del enfoque cuantitativo cuando se hace la investigación científica. Partimos de una idea. A partir de esa idea, nosotros planteamos el problema, hacemos el planteamiento del problema. Luego revisamos la literatura y desarrollamos el marco teórico para ver qué podemos utilizar para resolver ese problema. Hacemos una revisión de la literatura y hacemos un desarrollo del marco teórico con el objeto de encontrar alguna teoría, alguna metodología, algo que me permita resolver ese problema. En la cuarta fase visualizamos el alcance del estudio, hasta dónde va a llegar la investigación que estamos realizando. Y finalmente en la fase 5 elaboramos la hipótesis y definimos las variables. Ya una vez que hemos determinado cuál es la teoría que se va a utilizar y cuál es el alcance del estudio, planteamos una hipótesis, ¿no? Y definimos nuestras variables independientes, dependientes, intervinientes. Ya a continuación, en la fase 6, hacemos el desarrollo del diseño de investigación. Y aquí vamos a decir qué método, qué tipo de investigación, qué método de investigación vamos a utilizar. Luego vamos a definir y seleccionar la muestra. En ese caso vamos a decir cuál es la población que estamos estudiando, cuál es la muestra que vamos a ver. Vamos a recolectar datos, vamos a analizar esos datos y finalmente vamos a hacer la elaboración del reporte de resultados, ¿no? Para Hernández Sampieri, estos son las 10 fases de la investigación científica con un enfoque que se denomina cuantitativo. ¿Cuáles son sus características del enfoque cuantitativo? Se plantea un problema de estudio delimitado y concreto. Se considera lo que se ha investigado anteriormente y construye un marco teórico, del cual se va a derivar una o varias hipótesis, lo que les decía. Encontramos un problema y luego leemos la teoría, con el objeto de determinar cómo vamos a resolver este problema. Y a partir de eso vamos a derivar vamos a encontrar una hipótesis u otra, ¿no?
Vamos entonces a encontrar una o varias hipótesis y las vamos a someter a una prueba mediante el empleo de los diseños de investigación apropiados, del tipo de investigación, del método de investigación. Si los resultados corroboran las hipótesis o son congruentes con estas, se aporta evidencia a su favor, es decir, que estamos diciendo que se está comprobando la hipótesis. Si se refutan, se descartan en busca de mejores explicaciones y nuevas hipótesis. Eso quiere decir que probablemente si nosotros refutamos una hipótesis en nuestro trabajo de investigación, no quiere decir que volvamos a investigar, sino que a partir de los datos que hemos recolectado podríamos tranquilamente plantear una hipótesis alternativa que se va a presentar en el documento final. Recuerden, ya tenemos que acostumbrarnos. Una cosa es el proceso de investigación. Otra cosa, diferente, la segunda, es el reporte de este proceso de investigación. El reporte del proceso de investigación es el perfil en la primera etapa y el proyecto o tesis de grado en la segunda etapa. ¿De acuerdo? Eso hay que tener en mente. Entonces, en este momento estamos hablando del proceso de investigación, no del reporte. Entonces, una vez que hemos corroborado la hipótesis o la hemos refutado y hemos planteado alguna nueva, decimos, al apoyar las hipótesis se genera confianza en la teoría. Cada vez que planteamos una hipótesis, estamos planteando una teoría. Entonces, tiene mayor confianza. Si no es así, se descartan las hipótesis y eventualmente la teoría. Si decimos, por ejemplo, la aplicación de sistemas expertos permiten determinar con un índice de confiabilidad del 95% una determinada enfermedad, si probamos que eso ocurre, estamos corroborando la hipótesis. Si no, la estamos refutando y podríamos poner algo más pequeño, ¿no? Que diga con una confiabilidad del 85%, porque eso sale y eso está correcto, ¿no es cierto? Entonces, eso podríamos hacer. Ahora, la tercera característica indica que así las hipótesis se generan antes de recolectar y analizar los datos. ¿Eso qué quiere decir? Que el problema, la pregunta de investigación, el objetivo de investigación y en este caso también la hipótesis se deben formular antes de empezar el proceso de investigación, ya analizando datos. Luego se hace la recolección de los datos, se fundamenta en la medición. Esta recolección se lleva a cabo al utilizar procedimientos que son estandarizados y aceptados por una comunidad científica. Para que una investigación sea creíble y aceptada por otros investigadores, debe demostrarse que se han seguido estos procedimientos. Si nosotros decimos hemos seguido estos procedimientos tal cual indica la metodología, entonces podemos decir que es una investigación creíble y es aceptada por el resto de investigadores. En este caso, por un tribunal examinador, porque recordemos que en nuestro caso la investigación va dirigida a la obtención de un grado. Como en este enfoque se pretende medir los fenómenos estudiados, debe poder observarse o referirse en el mundo real esos fenómenos. 5. Debido a que los datos son producto de mediciones, se representan mediante números y se deben analizar a través de métodos estadísticos. Entonces, para probar la hipótesis, cuando nosotros seguimos un enfoque cuantitativo, lo más seguro es que tenemos que utilizar métodos estadísticos. Los métodos estadísticos yo les adelanto, algo que vamos a ver en taller 2. Los métodos estadísticos son en definitiva, eh, paramétricos y no paramétricos. Básicamente, ¿cuál es la diferencia? Los paramétricos son aquellos que necesitan un espacio muestral muy grande, como la T-de-Student o chi cuadrada. En cambio, los métodos no paramétricos, decimos, son aquellos que necesitan un espacio muestral muy pequeño. Si por grande entendemos 500, 1000, 1500, 2000 registros, 2000 datos, por un espacio muestral pequeño entendemos por 10, 15, 20 datos, ¿no? Donde se puede aplicar una prueba no paramétrica para probar una hipótesis. Sexto, en el proceso se busca el máximo control para lograr que otras explicaciones posibles, distintas o rivales a la propuesta de estudio, sean desechadas.
y se excluya la incertidumbre y minimice el error. Esa es la idea, básicamente. Es por esto que se confía en la experimentación y las pruebas de tipo causa-efecto. Los análisis cuantitativos se interpretan a la luz de las predicciones iniciales y de estudios previos. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando empezamos el proceso de investigación, también tenemos que revisar antecedentes, es decir, estudios anteriores, estudios previos, cosas que se han hecho ya antes. La interpretación constituye una explicación de cómo los resultados encajan en el conocimiento existente. 8. La investigación cuantitativa debe ser lo más objetiva posible. Los fenómenos que se observan, que se miden, no deben ser afectados por el investigador. Los estudios cuantitativos, entonces, siguen un patrón predecible y estructurado, y debe tener presente que las decisiones críticas se efectúan antes de recolectar los datos. Es algo que tenemos que tener en mente. 10. En una investigación cuantitativa se pretende generalizar los resultados. La idea es que a partir de lo que nosotros hemos obtenido podamos decir que esto funciona en todos los casos. A un grupo, eso se generaliza solamente a un grupo o segmento de una colectividad mayor. A todos los casos similares, digamos, podríamos generalizar. También se busca que los estudios efectuados puedan replicarse. También lo que entendemos es que si alguien ha realizado un proceso de investigación, se pueda repetir varias veces con otros investigadores. Al final, con los estudios cuantitativos, se intenta explicar y predecir los fenómenos investigados, buscando regularidades y relaciones causales entre elementos. Esto significa que la meta principal es la construcción y demostración de teorías que explican y predicen. Como les decía, cuando nosotros planteamos una hipótesis, estamos planteando una teoría, ¿no? Y cuando realizamos el proceso de investigación para probar o refutar esa hipótesis, estamos realizando el proceso de investigación para probar o refutar esa teoría que está fundamentada en esa hipótesis. 12. Para este enfoque, si se sigue rigurosamente el proceso y de acuerdo con ciertas reglas lógicas, los datos generados poseen los estándares de validez y confiabilidad, y las conclusiones derivadas van a contribuir a la generación del conocimiento. Esta aproximación, la del enfoque cuantitativo, utiliza la lógica o razonamiento deductivo, de lo particular a lo general, por eso generalizamos, que comienza con la teoría y de esta se derivan expresiones lógicas denominadas hipótesis, que el investigador busca someter a prueba. La investigación cuantitativa pretende identificar leyes universales y causales a partir de la prueba de estas teorías que luego podemos determinar si son o no una ley. La búsqueda cuantitativa ocurre en la realidad externa al individuo. Esto nos conduce a una explicación sobre cómo se concibe la realidad con esta aproximación a la investigación, cómo nosotros vemos la realidad. El enfoque cualitativo, que es lo último que vamos a ver el día de hoy, utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación. En este caso, en la investigación cualitativa, ya no planteamos una hipótesis. ¿Qué planteamos? Preguntas de investigación, ¿no? En el proceso de interpretación de la realidad como tal. Hernández y otros de 2010, ¿no? ¿Cuál es el principio? El enfoque cualitativo también se guía por áreas o temas significativos de investigación. Sin embargo, en lugar de la claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis, preceda a la recolección y análisis de datos, los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de datos. Entonces, ¿qué estamos diciendo?
solamente en el enfoque cuantitativo, ¿no? Antes de recoger los datos, antes de empezar la investigación, se debe plantear una hipótesis. En el enfoque cualitativo, en lugar de la hipótesis, se plantean preguntas de investigación y se puede formular una hipótesis antes, durante la recolección de datos o después de la recolección y el análisis de datos, ¿no? Es algo que puede realizarse. Con frecuencia, estas actividades sirven primero para descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes y después para definirlas y responderlas. Como les decía, enfoque cuantitativo, hipótesis. Enfoque cualitativo, preguntas de investigación. La acción indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos sentidos, entre los hechos y su interpretación. Vemos los hechos, interpretamos esos hechos, vamos viendo así. Y resulta más un proceso circular. ¿Eso qué quiere decir? Que no es una secuencia, sino que va a variar en cada estudio en particular. Porque habíamos dicho que el enfoque cuantitativo es secuencial, uno después del otro, uno después del otro. En cambio, el enfoque cualitativo es más un proceso circular, ¿no ve? Más que una secuencia. Y varía en cada estudio particular. Este, según Hernández Sampieri, es el esquema de un enfoque cualitativo. Partimos de la idea. Para plantear el problema, hacemos una revisión de la literatura existente. Hacemos una inmersión inicial en el campo de investigación o estudio. Volvemos a revisar la literatura. Hacemos una idea, una concepción del diseño de estudio, es decir, el tipo de investigación, el método de investigación. Revisamos nuevamente la literatura. Definimos la muestra inicial. ¿Y cómo accedemos a esta muestra? Revisamos la literatura. Recolectamos los datos, revisamos la literatura. Analizamos los datos, revisamos la literatura. Interpretamos esos resultados, producto del análisis de estos datos, revisamos la literatura. Y finalmente, incluso para elaborar el reporte de resultados, se hace una revisión de la literatura existente, ¿no? Y por eso, de alguna manera, se conoce como un proceso de tipo cíclico. ¿Cuáles son sus características? Se plantea un problema, pero no sigue un proceso claramente definido. Sus planteamientos no son tan específicos como en el enfoque cuantitativo y las preguntas de investigación no siempre se han conceptualizado ni definido por completo. Eso solamente se logra con la hipótesis en el enfoque cuantitativo. Bajo la búsqueda cualitativa, en lugar de iniciar con una teoría particular y luego voltear al mundo empírico para confirmar si ésta es apoyada por los hechos, el investigador comienza examinando el mundo social y en este proceso desarrolla una teoría coherente con los datos de acuerdo con lo que observa. ¿Qué quiere decir esto? Esto es un tipo de investigación cualitativa que se llama teoría fundamentada. ¿En qué consiste? Observa qué ocurre, dice, ¿no? A partir de la observación de lo que pasa en la realidad. Para la teoría fundamentada, que es un método de investigación cualitativo, nos basamos más en un proceso inductivo, explorar, describir y luego generar perspectivas teóricas. Van de lo particular a lo general. En el enfoque cuantitativo se iba de lo general a lo particular. ¿Qué era lo general? La teoría. ¿Qué era lo particular? La hipótesis. En la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis, es lo que les mencionaba. Estas se generan durante el proceso y van definiéndose conforme se van recabando más datos o son un resultado del estudio. El enfoque se basa en métodos de recolección de datos que no están estandarizados ni completamente predeterminados. No hacemos una medición numérica, por lo tanto, el análisis no puede ser estadístico. La recolección de los datos consiste en obtener perspectivas y un punto de vista desde los participantes, desde la vista de los participantes. ¿Eso qué quiere decir? Que se va a observar emociones,
prioridades, experiencias, significados y otros aspectos que son subjetivos. También resultan de interés las interacciones entre individuos, grupos y colectividades, ¿no? Entonces, eso es más o menos otra característica. El investigador pregunta cuestiones abiertas en un enfoque cualitativo. Va a recabar datos expresados a través del lenguaje escrito, verbal, no verbal, visual, y a partir de estos datos que se han recolectado, va a describirlos, los va a analizar, los va a convertir en temas que va a ir vinculando y al mismo tiempo va a reconocer tendencias particulares, personales, porque todos tenemos un lado subjetivo porque interpretamos desde nuestra perspectiva ciertas características. Debido a ello, la preocupación directa del investigador se concentra en las vivencias de los participantes, tal como fueron o son sentidas y experimentadas. Ahí tenemos algunos autores como Sherman y Webb, que es un documento un poco antiguo, o Python en 1980-1990, que define los datos cualitativos como descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones, conductas observadas y seguramente las manifestaciones a partir de estas conductas. Por lo expresado en los párrafos anteriores, el investigador cualitativo utiliza técnicas para recolectar datos como la observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión en grupo, evaluación de experiencias, registro de historias de vida, introspección con grupos o con comunidades, por ejemplo. El proceso de indagación, a diferencia del enfoque cuantitativo, es más flexible y se mueve entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. Su propósito consiste en reconstruir la realidad tal como lo observan los actores, por eso hablamos desde la perspectiva de los actores, de un sistema social previamente definido. A menudo se llama holístico, el todo, ¿no? Porque se precia de considerar el todo sin reducirlo al estudio de sus partes. El enfoque cualitativo evalúa el desarrollo natural de diferentes sucesos, cómo van ocurriendo de manera natural, por lo que no se manipulan ni se estimulan este desarrollo con respecto a la realidad, sino simplemente vamos a evaluar cómo va ocurriendo eso de manera natural. La investigación cualitativa se fundamenta en una perspectiva que se denomina interpretativa, que está centrada en el entendimiento del significado de las acciones de seres vivos, sobre todo los humanos y sus instituciones. Busca interpretar lo que va captando activamente. Usualmente, la investigación cualitativa tiene sus fundamentos e inicios en las ciencias sociales. Además, postula que la realidad se define a través de las interpretaciones de los diferentes participantes en un proceso de investigación, desde la perspectiva de sus propias realidades. Eso es innegable, porque cada uno de nosotros tenemos una visión de la realidad y una visión y una interpretación de esa realidad que nos rodea. De este modo convergen varias realidades, como les decía. Por lo menos la de los participantes, la del investigador y la que se produce mediante la interacción de todos los actores. Además, son realidades que van modificándose conforme transcurre el estudio y son las fuentes de datos. Por lo anterior, el investigador se introduce en las experiencias de los participantes y va a construir el conocimiento, siempre consciente de que es parte del fenómeno estudiado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esa perspectiva, esa realidad. Así, en el centro de la investigación está situada la diversidad de ideologías y cualidades únicas de los individuos que participan del proceso de investigación. Las indagaciones cualitativas no pretenden generalizar de manera probabilística, como el enfoque cuantitativo, los resultados a poblaciones más amplias, ni necesariamente obtener muestras representativas. Incluso regularmente no buscan sus estudios lleguen a replicarse. En el enfoque cualitativo, la idea es que nosotros podamos realizar el experimento, la prueba una y otra vez para probar y obtener los mismos resultados que se presentan. En el cualitativo no. El enfoque cualitativo puede concebirse como un conjunto de prácticas que se denominan interpretativas, como decíamos hace rato,
que permiten que el mundo sea visible y a partir de eso lo puede transformar y convertir en una serie de representaciones en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y otros documentos. Es naturalista, porque estudia los objetos y seres vivos en sus determinados ambientes naturales y cotidianidad. Interpretativo, pues intenta encontrar sentido a los fenómenos en función de los significados de las personas que las personas le otorgan. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Preguntas. Muy bien, si no hay preguntas, voy a detener la grabación.